Estamos en una nueva edición de Relatos de mi ciudad. En esta oportunidad, nuevamente en la Biblioteca Municipal y Popular Don Elías Zapac. Le damos la bienvenida a Gabriela Sánchez, que es docente, escritora, especialista en literatura, escritura y oralidad. Actualmente es la directora del Instituto de Formación Docente número 11 de Rincón de los Sauces, y así le damos la bienvenida. Gaby. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muy contenta de estar acá compartiendo este espacio con ustedes en esta biblioteca tan querida para mí. Así es. En el marco del 50 aniversario de Rincón de los Sauces, invitamos a personalidades de la localidad que han marcado un poco la historia, ¿no? Y queremos preguntar y consultarte a vos, ¿cómo llega María Gabriela Sánchez a Rincón de los Sauces? Bueno, qué pregunta. Bueno, yo llego a Rincón de los Sauces en el año 2005, acompañando a mi esposo, ¿sí? Que trabajaba ya acá en la industria petrolera. Llego en el mes de febrero y al poco tiempo de llegar empiezo a trabajar en el CEPEN 24. Yo soy profe de historia y profe de literatura. Me acerco al CEPEN, llevo mi currículum, mis antecedentes, y a pocos días me convocan para dar clase, cosa que me sorprendió muchísimo. Así que bueno, ahí empiezo mi carrera docente en el CEPEN. A los pocos meses también empiezo a trabajar en el EP 16, que por esos años estaba transitando, si no me equivoco, su tercer año de vida. Así que era un colegio muy nuevo, sí. Estaba empezando. También tomé unas horas de historia y unas horas de literatura. Y así empiezo a trabajar en la docencia en la localidad. Bien. El recorrido, ¿cómo llegás a la escritura? Si bien llegás a Rincón con bastante trabajo, sí. Sobre libros que me mostraste y demás que tenés para mostrar. Contame un poco de eso. Además de ser docente, la escritura es parte fundamental de tu vida. Sí, la escritura y la lectura son partes fundamentales de mi historia, sí. Te tengo que decir. Vengo de una familia de docentes, mis padres docentes, mis abuelos muy lectores. Entonces, bueno, siempre la lectura y la escritura han sido muy importantes en mi historia. Yo ya venía trabajando en Córdoba, yo ya había tenido unos años de docencia. Yo egreso de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2000 y ya venía trabajando en algunas escuelas secundarias, en algunas escuelas de nivel superior y transitando estos trayectos de la escritura también desde muy chica. Tenía algunas cosas publicadas y algunos concursos ganados ya desde mi adolescencia, podríamos decirlo. Y siempre ha sido muy importante, o sea, creo que la literatura en mi vida ha sido un acompañamiento y un sostén. En todas las etapas, en las buenas y en las no tan buenas. Y obviamente que en la carrera determinó muchísimo, ¿no? De mi formación y de mi recorrido, más que todo en la literatura hispanoamericana y en la literatura infantil, que van a ser dos líneas que voy a elegir desarrollar. Así que bueno, cuando llego a Rincón, obviamente que empiezo a trabajar con mis estudiantes y con mis colegas, organizando algunos eventos y trabajando también dentro del CEPEN y fuera del CEPEN también. Y bueno, generando algunas instancias también de publicación con algunos grupos y colegas de Córdoba con los que seguía en contacto. Trabajaste en proyectos importantes y me hablaste también de la Fundación Leer en Rincón de los Sauces, que fue una tarea importante acompañado de grandes empresas. Sí, tal cual. El trabajo con la Fundación Leer fue maravilloso. Desde la biblioteca Elías Zapac, desde las escuelas primarias de la localidad. Fue un proyecto muy interesante. Los rincones de biblioteca fueron fundamentales. Acá en esta biblioteca se genera uno de ellos con el aporte de la Anónima. En ese momento la Anónima estaba cumpliendo sus 100 años. Entonces, dentro del proyecto que ellos tenían pensado para esa celebración tan importante de su centenario, era construir rincones de lectura en cada uno de los lugares donde ellos tenían sedes, ¿no? Donde tenían sucursales. Entonces acá la biblioteca fue una de las beneficiarias. A partir de ahí también empezamos ya todo un trayecto de trabajo con los changuitos de lectura, es decir, los carritos del supermercado transformados en bibliotecas ambulantes. Entonces ese fue un proyecto maravilloso que se compartió, por eso digo, con las escuelas primarias y con el personal de la biblioteca, que íbamos llevando estos biblios móviles a los colegios
con las consignas, con los diplomas, y cada uno de los años hubo instancias de socialización de lectura en el polideportivo, que eran realmente fiestas de la lectura, ¿no? Donde podíamos ver y apreciar lo que se había trabajado en el año. Así que sí, esos fueron proyectos muy interesantes y muy importantes para mí. ¿Cómo es trabajar en la escritura en la época actual que estamos viviendo, una época con mucha tecnología? Sé que seguís trabajando constantemente y fomentando la lectura, la escritura, pero ¿cómo es trabajar hoy que tenemos dispositivos en la mano, celulares, internet, todo al alcance? Sí. Y es un gran desafío, Cristian, creo que sí. Yo principalmente pienso de que las prácticas son siempre las mismas. En esencia, seguimos escribiendo, seguimos leyendo, nos seguimos contando y nos seguimos leyendo a nosotros mismos, independientemente de los soportes. Pero sí, como bien vos decís, estos tiempos nos han generado un montón de dudas, un montón de cuestiones de incertidumbres y de sorpresas que uno tiene que ir viendo y atendiendo. Creo que en estos tiempos la lectura se volvió un gran acompañamiento, sobre todo para quienes están muy solos y quienes estuvieron transitando el periodo de la pandemia en soledad. Entonces hubo mucho pedido, en mi caso, ¿no?, particular, mucho pedido de recomendación de títulos, de búsqueda de libros, para niños, para adultos. Y lo mismo en las cuestiones de escritura, que me han llegado solicitudes de gente de la comunidad que no necesariamente está vinculada con lo literario, pero que sí quiere o necesita esta expresión de sus sentires, de sus deseos, de sus sueños, de sus anhelos, poder plasmarlos en un texto. Entonces creo que en estos tiempos es como un gran desafío. Y por ahí la escritura desde la virtualidad nos permite la socialización quizás un poco más rápida, ¿no? Hay muchos talleres de escritura virtuales. Sí. Yo he estado participando en varios como alumna y como coordinadora. Talleres de lectura, también he tenido la posibilidad el año pasado de participar en 2 o 3 muy interesantes. Y creo que son posibilidades, son puertas, ¿no?, que se nos van brindando, se nos van abriendo y cada uno va tomando. Pero sí, creo que son muy válidas las posibilidades desde la virtualidad. Bien, hablando de posibilidades, la literatura infantil y sus posibilidades. Uno de los libros que me hablaste, sí, que viene desde hace tiempo, sí, y vamos a ir hablando de los demás. Bien, La literatura infantil y sus posibilidades es un libro que yo escribí en Córdoba con un gran amigo, Rafael Horacio López, un referente de la literatura infantil en el Valle de Tras la Sierra, que es de donde yo soy, de Villa Dolores. Con Rafael empezamos a soñar este libro más o menos en el año 2006, 2007. Yo ya estaba viviendo acá, así que lo íbamos haciendo a la distancia, ¿no? Lo íbamos escribiendo a la distancia. En esa época no estaban las redes tan como ahora, pero estaban los mails que nos ayudaban un montón. Así que bueno, en realidad eso estuvo muy bueno. Y se publica en el año 2010, que justamente la escuela donde nosotros trabajábamos, la escuela normal superior Dalmacio Vélez Arfield de Villa Dolores, también estaban cumpliendo sus 150 años. Entonces, en el marco de esos festejos se presenta esta obra, ¿no?, en mayo del año 2010. Y la literatura infantil y sus posibilidades tiene un 50 y un 50. Tiene un 50% de ficción, sí, ¿sí?, de cuentos y de poemas, y un 50% de cuestiones teóricas, de animación a la lectura, de promoción, de pensar acciones para promover lecturas con niños y niñas. Bien. Esa sería la esencia de la obra. Y hablando de los cuentos, hay unos cuentos que llegaron a México. Sí. Hubieron unos cuantos cuentos que viajaron lejos, sí. Sí. Justamente el año pasado creo que parte de esta aventura que vos me decís que nos posibilitó la pandemia y las redes fue llegar a lugares insospechados. Sí. Entonces, uno de ellos fue esta cuestión que empezamos a trabajar con los audiocuentos. Sí. Sí, teníamos este espacio con ustedes, sí, en la radio, muy interesante, y a su vez empezamos a participar en un proyecto de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la BIWAC, de la Biblioteca Infantil, que tenía este espacio que se llama Buenas Noches. Entonces empezaron a viajar cuentos de niños y niñas de Rincón de los Sauces a México. Y después se fue ampliando, entonces aparecieron cuentos de Zapala, de niños de Zapala, de Plaza Huíncul, de Cutralcó, y bueno, fue maravilloso, ¿no?, poder compartir con ellos desde un lugar muy sencillo, ¿no?, de
poder grabar con celulares y poder mandar vía WhatsApp estas producciones y verlas después transformadas en video. Sirvió para conectar un poco más desde el lado de la lectura, ¿no? Sí, totalmente. Era muy importante este tema de, para ellos, para los chicos, el poder verse, sí, el poder escucharse, el poder leerse en estas plataformas y, bueno, investigar dónde quedaba Querétaro, el diálogo con los chicos de la universidad. Para saber también. Cuál era el público que escuchaba. Exactamente, qué público nos estaba escuchando. Y eso fue muy importante, muy importante y muy valioso. Lo rescato como algo muy valioso de las actividades del año pasado. Bien. Una obra muy importante que fue presentada hace poquito en la Feria del Libro de Trelew es El Día de los Juguetes. Sí. Una obra escrita y que también se convierte en obra de teatro, ¿no? Sí, la verdad que bueno, estoy muy contenta. Esa es mi última obra de ficción, que como bien vos decís, primero acá fue llevada, digamos, adelante con la versión radioteatral, sí, participando una serie de niños y niñas de nuestra comunidad y de otros lugares, dentro del programa Escuelas Neuquinas Abiertas, que yo formo parte también. Y bueno, tuvimos la posibilidad de publicarla. Agradezco muchísimo al CEDIE, a la Biblioteca del Consejo Provincial de Educación, que me hace esta oferta para publicar mi obra dentro de la colección Leo Mi Mundo, que es una colección que está pensada justamente para las infancias. Y bueno, es el primer libro de teatro de la colección, así que eso también me pone muy feliz. Y tiene la posibilidad de ser leído, o ser representado, o ser grabado, como se desee, y bueno, y esta posibilidad de la polifonía, ¿no? Los diálogos entre los personajes, las animaciones, creo que bueno, por ahí va. Generar algo a través de los sonidos y de la expresión. Exactamente, ¿no? El texto tiene todas las anticipaciones, las onomatopeyas, las referencias musicales, en realidad está pensado justamente para que pueda ser llevado al teatro común o al radioteatro, como se dice. Un desafío para el Instituto de Formación Docente. Gran desafío, Sí, tenemos, bueno, soñamos con poder llevarlo al teatro tradicional, que bueno, recién charlábamos un poquito, nos encantaría, ¿no? Si este tiempo nos lo permite, poder hacer la representación. Bien, una obra que va a estar de forma digital y física. Exactamente. Por ahora está de forma digital, disponible Bien. En la plataforma de CEDIE, en la biblioteca del CPE, para descarga gratuita, como todas las obras que forman parte del catálogo de CEDIE. Pero también está pronto a repartirse en formato papel, y esa es la idea, ¿no? Que circule por las escuelas de manera gratuita, por las bibliotecas, y que podamos tener contacto de las dos maneras, ¿no? Que seguramente va a estar en la biblioteca. Acá. Seguramente, sí, seguramente. Eso sí, lo vamos a ver, sí, que llegue para acá. Bien, y ahora me voy a ir un poco para atrás, al año 2018, Bien. Cuando la provincia de Neuquén te reconoce como una de las mujeres destacadas, representando, por supuesto, a Rincón de los Sauces. Sí, bueno, gran reconocimiento, fue muy importante para mi vida, para mi historia. Muy agradecida primero al municipio que me propone, al municipio de Rincón de los Sauces que me propone para este reconocimiento, que me lo proponen desde este lugar de la promoción lectora, que también lo rescato muchísimo, ¿sí? Cada una de las mujeres que se proponen para este reconocimiento que hace la provincia todos los años, tienen una línea de acción, una línea de trabajo. Entonces, sumamente agradecida que hayan pensado en mí desde este lugar, ¿no? De la promoción de la lectura, de la escritura, de las actividades culturales en la localidad. Y bueno, fue muy interesante la propuesta, la participación en ese encuentro que fuimos a Cabiahue, donde nos reunimos con las autoridades de la Subsecretaría de la Mujer y poder compartir con mis compañeras en este evento muy interesante. Y poder trabajar y dialogar a partir de esto, ¿no? En este caso, yo había presentado una serie de obras que tenían que ver con el género, la ruptura del género, que ponían en cuestionamiento estos estereotipos de género, ¿no? De lo que debe ser lo femenino o lo que debe ser lo masculino y demás. Entonces, fue muy interesante poder ir a compartir con ellas esta visión, digamos. Bueno, y ya cerrando un poco, y es la pregunta fija para todos los entrevistados de este ciclo de Relatos de mi Ciudad, ¿cómo ves o cuál es tu deseo, hablando en el marco de estos 50 años
que ha transitado y que vos también formás parte de nuestra ciudad. ¿Cuál es tu deseo para los próximos 50 años? ¿O cómo verías a Rincón de los Sauces en los próximos 50 años? En los próximos 50 años. Bueno, mi deseo sería que siga creciendo, que siga expandiéndose, que la gente pueda seguir desarrollándose, arraigándose, ¿sí? Dejar de ser tan móvil la población, poder tener más expectativas de desarrollo social y cultural en la localidad. Me encantaría, como te decía recién, que el instituto tuviese su espacio y fuera desarrollando generaciones y generaciones de graduados que tuvieran distintas posibilidades, no solamente estas carreras docentes. Me encantaría soñar con otras expectativas formativas también, que me parece que serían muy interesantes. Y básicamente con eso, ¿no? Es decir, seguir creciendo sin perder la esencia que tiene Rincón, ¿no? De esta pluralidad cultural que también nos hace muy ricos y muy interesantes. Entonces creo que las dos cosas me gustaría, que se siga creciendo y que no se pierda de vista el origen, ¿no? Las dos cosas. Me parece que ahí, en esa fusión, me gustaría soñar a un Rincón a los 100 años. Bien. Bueno, Gaby, muchas gracias por tu relato. Por favor, gracias a ustedes por la oportunidad. Hacemos entrega del presente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy cómoda por toda esta charla. Gracias.